entrando realmente, saliendo del día para entrar en la tarde, ¿no? Claro que sí, así es, mi estimado Raúl. Ya estamos prácticamente listos. ¿Me permites presentarte rápidamente frente a los estudiantes y para que puedas tú iniciar, ya? Ok, perfecto. Listo, pues, estimados, pues, la verdad es un gusto que estén participando en este webinar. Tenemos el grato honor, la verdad que a quien les va a hablar es un maestro, fue mi maestro cuando me enseñó hace ya unos 4 años en Lima el tema de análisis de riesgo cuantitativo en proyectos. Y creo que es un gusto pues tenerlo a él acá con ustedes para que pueda compartir sus experiencias brevemente en este tema que realmente hoy por hoy está ganando bastante importancia. Raúl es de México. Raúl pues trabaja en Palizada ya por muchísimo tiempo, tiene una amplia experiencia en temas de consultoría, a nivel de docencia también la tiene, y pues creo que va a ser de gran utilidad pues esto que ustedes van a aprender el día de hoy con él, ¿sí? Así que pues Raúl, te cedo la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir tus experiencias con los estudiantes del SPAE de la escuela. Sin problema, Alfredo, pues muchísimas gracias por la introducción y pues saludos a todos hasta allá en este proceso de cuarentena que ha sido pues bastante complicado para todo el mundo, no nada más para Ecuador, sino México también estamos pasando por situaciones similares. Y bueno, curiosamente, digamos, estamos sufriendo los efectos de toda esta pandemia principalmente por la falta de previsión en materia de riesgos. De hecho, de haber tenido una mayor preparación para una situación pandémica como la que se está viviendo actualmente, otro cantar sería, como decimos aquí en mi país, ¿no? Desafortunadamente, no los agarraron preparados a las autoridades y al gobierno en general, y pues estamos en las mismas, ¿no? Buscando ahora cómo resolver y apagar el fuego conforme se van presentando los casos que en este caso vivimos. Pero bueno, regresando al tema, lo que vamos a hacer en esta horita, que es un tiempo poquito breve, pero para darles una idea esencialmente hacia dónde vamos, es darles una introducción a la modelación cuantitativa de riesgos en proyectos. Y para esto, bueno, aquí la idea principal es, pues, inducirlos dentro del concepto de lo que ocurre comúnmente dentro de las organizaciones, ¿no? Estamos hablando de que cuando hacemos un proyecto, generalmente estos proyectos son llevados a cabo en ambientes cambiantes. Por lo tanto, cualquier programación y análisis de costos que ustedes hagan, pues va a ser muy difícil hacerlo, sobre todo en etapas tempranas, ¿no? Alguien recientemente me decía, oye, pero si ya voy al 95% del proyecto y nada más me resta un 5%, quiero hacer análisis de riesgos, ¿me va a servir o no? Les digo, bueno, sí va a servir, pero obviamente en su debida proporción. Y el problema está en cuantificar algo que es incierto, sobre todo en materia de costos, cuando el proyecto va a durar un año más, ¿no? Entonces ahí realmente pues hice un reto por tantas y tantas cosas que pudieran llegar a pasar. Tradicionalmente lo que se hace en la práctica o se ha venido haciendo digo, de manera incompleta es dar estimaciones puntuales de costo y duración para cada tarea. ¿A qué me refiero con estimaciones puntuales? Que usamos generalmente valores promedio para estimar costos, duraciones, ¿no? Y a partir de ahí lo que obtenemos realmente pues son valores promedio o con lo que comúnmente se escucha en estadística bajo el nombre de esperanza matemática o valor esperado. Aquí en este caso, pues es una sola posible ruta de tantas que puede tomar el proyecto. Desafortunadamente es un tanto incompleto porque nos prepara para el promedio, pero no necesariamente el promedio, pues es la situación que se va a dar con más frecuencia o va a ser a la peor a la que nos vamos a enfrentar. Entonces, esa, digamos, es una gran deficiencia de utilizar este tipo de procedimientos basado en estos valores conocidos exclusivamente bajo el nombre de más probables. De esta manera, pues nosotros lo que necesitamos hacer para dar un estudio mucho más completo, pues es incorporar el término de incertidumbre. Pero a final de cuentas, ¿qué es la incertidumbre? Bueno, pues es todo el conjunto de factores conocidos y desconocidos que pudieran impactar de manera directa o indirecta dentro de nuestro proyecto. Hay algunos que pueden ser detectables de manera inmediata, pero habrá otros que desafortunadamente vienen con cascada, ¿no? Y ese es, por ejemplo, lo que uno piensa cuando uno tiene un negocio de cierta índole, ¿no? En la industria, ¿no? Dicen a mí, alguien, por ejemplo, puede llegar a decir, a mí qué me importa que se haya caído la bolsa, pero tarde que temprano la cascada viene de rebote, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de que la empresa que salió afectada tuvo que correr empleados y eso bajó las ventas y otras cosas más. Entonces, esto exactamente es un caso muy recurrente. Siempre en este tipo de pláticas a mí me gusta empezar con esta caricatura, que se me hace muy ilustrativa, de un señor que está a punto de cruzar una calle inundada
en cierta ciudad X, vamos a llamarle, donde alguien tuvo la delicadeza de poner un letrerito en el cual indicaba la, digamos, profundidad promedio de ese pequeño río, que bueno, es un río, es una calle inundada, pero pues la lluvia fue, digamos, extensa y exagerada, ¿no? Lo que no le dijeron es que era el promedio, no era el valor que pudiera tener la máxima profundidad posible. Entonces, al caminar el señor dice, no, yo estoy mucho más alto que esa profundidad promedio, apenas si me llega a los tobillos, pero al llegar a cierto punto había un bache y ¿qué tal? Se acaba mojando por completo, como ustedes lo ven en la caricatura, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva en conclusiones de forma general? A que cualquier plan que nosotros hagamos en los proyectos que se basa en los promedios, pues lo único que vamos a poder garantizar es que son incorrectos en promedio también, ¿eh? O sea, ¿qué grado de certidumbre podemos tener al respecto? Pues realmente ninguna. Esa es la realidad desafortunada de todo esto. Y bueno, hay algunos datos estadísticos relativos a proyectos, ¿no? Por ejemplo, aquellos proyectos que tenían un presupuesto puntual, basado en promedios, por ejemplo, se dice que en promedio el 47% de estos suelen exceder su presupuesto original. Es decir, no se pudieron estimar bien los recursos que se requerían o lo que finalmente se realizó no era lo que se pidió originalmente, ¿no? El 50% de los proyectos sufrieron de corrupción del alcance. Dicho de otra forma, a ese 45% de los proyectos les cambiaron los requisitos durante todo el ciclo de su vida y pues eso pues afectó el proyecto, ¿no? También tenemos un dato estadístico de que en el 48% de ellos o se considera directamente un fracaso o hubo pérdidas en el presupuesto relativas a cierto grado de fracaso. En el mundo, en promedio, se estima que las organizaciones grandes derrochan alrededor de $1.000.000 cada 20 segundos. Imagínense nada más de este asunto. Y otro estudio por ahí muestra que en promedio, otra vez la bendita y maldita palabra promedio, las organizaciones desperdician un 10% por cada dólar invertido, debido al rendimiento deficiente del proyecto, ¿no? En conclusión, no es muy alentador contar únicamente con un 50% de probabilidades de éxito. Aquí debe haber un cambio cultural, pero sobre todo un cambio en la gestión de proyectos. ¿Y por qué nos persigue esta bendita maldición de los promedios? Pues yo creo que principalmente por el hecho de que así lo venimos trayendo o arrastrando desde la escuela, ¿no? Desde la escuela primaria, preparatoria, secundaria, hasta la universidad. Tal vez incluso en el posgrado, ¿no? Donde a final de cuentas o nos evalúan en función de un promedio directamente o un promedio ponderado y pues dado que así nos evaluaron, pues se nos queda como que tatuado en la piel que cualquier cosa que nosotros evaluemos pues debe de estar en función de este mismo tipo de indicador estadístico, ¿no? Entonces, pues sí, desafortunadamente por ahí no va la cosa, ¿no? Y bueno, lógicamente esto es importante incluirlo porque generalmente nos encontramos en diversas restricciones en la gestión de proyectos que van desde el alcance del proyecto, el costo del proyecto y el tiempo que se va a realizar. En función de qué también nosotros cumplamos con los objetivos de cada uno de estos rubros, podemos saber de qué calidad terminó siendo el proyecto que nosotros llegamos a coordinar. Y por supuesto, cuando estas se combinan, alcance, tiempo y costo, pues van a tener resultados que van a ser reportados a los stakeholders de una corporación. O sea, a final de cuentas, esto está en función de el manejo de recursos y decir qué tanto retorno tuve sobre la inversión y qué tanta ganancia le estamos dando a los inversionistas y a los stakeholders, ¿no? Donde el factor de riesgo, pues qué más quisiéramos que fuera lo más bajo posible, pero si ni siquiera lo contemplamos, pues esto lo dejamos realmente en manos del azar. Y qué lástima que tenga que ser en manos del azar la forma en la que esto se hace, ¿no? Y bueno, para esto, bueno, por supuesto, hay toda una metodología de la cual pues no hablaré a detalle el día de hoy, pero que viene desde la planificación y gestión de riesgos. Y de ahí pues deriva la identificación de riesgos, el análisis cualitativo de riesgos, el análisis cuantitativo de riesgos, que por supuesto, bueno, pues nos va a llevar a final de cuentas a planificar una respuesta de qué cosa hacer cuando esto se presente y obviamente implementar algún tipo de estrategia de mitigación, con la idea de que lo monitoreemos a lo largo del tiempo. Es un proceso totalmente dinámico. No es algo que se hace una vez, es algo que se debe de hacer recurrentemente, al punto tal que las organizaciones el día de hoy están conscientes de esto y por eso pues implementan diversos departamentos para poderlo controlar de la mejor manera, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí el tema que nosotros tenemos que siempre tener en consideración es lo que se conocen como los famosos cisnes negros. ¿Qué son los cisnes negros? Aquellas situaciones donde
aunque pensamos que son muy remotas, es posible que existan. Y la analogía se hace en varios libros en el medio, ¿verdad?, académico, donde antes se pensaba que los cisnes eran blancos exclusivamente, hasta que llegó alguien y encontró uno negro y dijo, no, esto no puede ser un cisne. Y pues simplemente no lo estimó, lo subestimó, ¿verdad?, a este hecho, y posteriormente pues llegó a presentarse nuevamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que nos tienen que afectar, ¿verdad? Y nos van a acabar afectando si no incluimos estos riesgos extremos de alguna forma dentro de nuestra evaluación. Entonces, estos que aparecen acá, pues, son estos cisnes negros, valores extremos muy altos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un tiempo de duración. Alguien podría decir, mira, esta tarea, yo creo que la podemos realizar en un mes. Pero alguien podría decir, oye, sí, pero ¿qué tal el peor de los casos? No, pero alguien te dice, ¿qué? ¿Cuál es el peor de los casos? Pues, por ejemplo, una pandemia. No, pero ¿cómo crees eso? No se puede dar. Sí, imagínate una pandemia donde la tasa de contagio es de 4 o 5 personas por persona que está enferma y que a lo mejor va a tener que recluir a sus casas a las personas hasta en un mes. Si yo les hubiera dicho esto a las personas a las que les hice esta presentación, en otro congreso, por cierto, de la ACE, pues me hubieran dicho, no, Raúl, pues yo creo que como que estás buscando un cisne negro que jamás se va a dar, ¿verdad? ¿Y qué tal hoy en día? Pues esta situación, de hecho, se está presentando. De hecho, hay por ahí varios escritos en la literatura que ya hablaban de esto que podría ocurrir. La última vez creo que se ocurrió fue hace unos 100 años, ¿no? Con la fiebre española en América. Y alguien diría, no, hombre, para que eso se repite, ya tenemos la tecnología, estamos mucho más preparados, ¿y qué tal? Todavía ni siquiera se puede encontrar la cura a más de 4 meses de que esto ya fue detectado en el mundo. Entonces, lógicamente que esta situación, pues ya vieron cómo son cisnes negros a los cuales uno nunca podría imaginarse que pueden llegar a ocurrir. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el camino que podemos seguir? Bueno, número uno, pues seguir con el camino de la mayoría, como dicen los borreguitos, ¿no? Acá en la parte de la izquierda, ¿no? Seguir utilizando el criterio de los promedios para hacer evaluación de proyectos. Pero pues ya vimos las consecuencias, se las acabo de dar en las estadísticas. Sin embargo, si quieren seguir por el camino, les voy a decir, como decía alguna vez Albert Einstein, ¿no? No esperes obtener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera como las vienes haciendo en el pasado. Entonces, ¿cuál es el otro camino? El camino que se conoce como el camino estocástico o el enfoque probabilístico. ¿Y en qué consiste este enfoque? En considerar que cada variable de entrada, llámese costos, llámese en este caso duraciones, pues están sujetas a lo que se conoce en estadística y probabilidad como una distribución de probabilidad, una distribución de frecuencias. ¿Y en qué consiste esto? Pues en aprender del pasado para no repetir esos errores del pasado en el futuro. Ahora, siendo más exactos, esencialmente en lo que consiste es, me fijo en las incidencias pasadas, si un proyecto o proyectos similares han tenido variaciones tanto en costo como en duraciones de los proyectos, pues esas las puedo ir a yo replicar y considerar que pudieran ser susceptibles a volverse a repetir. Ojo, sin dejar por fuera la posibilidad de que pudieran aparecer cisnes negros que incluso pudieran superar los peores casos que hubiéramos podido, de alguna manera, haber observado en el pasado. Entonces, esas dos cosas están aquí en juego de alguna forma. Entonces, no lo perdamos de vista. Y bueno, siempre la primera pregunta que yo hago es, bueno, ¿y qué diferencias entonces vamos a tener entre el manejo de la incertidumbre, como lo hacíamos antes, ahora, a través de esta nueva palabrita, que es la palabra riesgos, ¿no? A final de cuentas, ¿en qué consiste que la incertidumbre se transforma en riesgos cuando lo que no sabemos lo convertimos en posibles escenarios y probabilidades de ocurrencia de cada uno de esos escenarios? En eso consiste la diferencia. Por eso esta igualdad, pues lógicamente yo la tacharía, diría que esta no es una igualdad. La incertidumbre es dejar todo en manos del azar, sin hacer nada, preocuparse. Como dice alguna vez algún refrán, laissez faire, laissez passer en francés, dejar hacer, dejar pasar, cruzar los dedos de que nada va a salir mal. ¿De acuerdo? Y como en México también diríamos, ¿no? Ave María Purísima, dame puntería, ¿no? Y bueno, pues lógicamente ese camino no es el que recomendamos. Es el camino que a final de cuentas se reduce al mismo camino de los promedios, porque tenemos que usar algún número. Entonces, al pedir que nos dé la Virgen María puntería, pues es prácticamente en escoger el valor promedio más adecuado, ¿no? Que ¿cuál es el más adecuado? Pues no lo sabemos, a lo mejor solamente la Virgen lo sabe, ¿no? Entonces, lógico, ahí es donde vienen efectivamente los problemas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer esta transformación de incertidumbre y riesgo a través de funciones de probabilidad. Y por eso es que entonces los chinos muy oportunamente han determinado que riesgo puede ser definido
en función de estos dos símbolos que aparecen aquí a la derecha de la diapositiva, ¿no? Por un lado, el primer símbolo que significa peligro y el otro que significa oportunidad. Sin embargo, a lo que nos vamos a referir nosotros el día de hoy va a ser un poquito más particular, a tocar el tema de riesgo en función de dos parámetros. ¿De acuerdo? Un factor sería el factor de probabilidad y el otro el de impacto. Comúnmente en la jerga de riesgos, al primer concepto se le conoce como frecuencia y al segundo se le conoce como severidad, ¿verdad? Así exactamente es como esto, digamos, funciona, ¿no? Ahora, ¿qué es la simulación Monte Carlo? ¿Qué es exactamente la metodología que vamos a utilizar para esto? Porque hay muchas metodologías, ojo, hay muchas, pero en este caso la que de alguna manera más se recomienda utilizar, sobre todo en materia de análisis de riesgos en proyectos, es esta conocida como SM o simulación Monte Carlo. Para empezar, no es una sola metodología, hay muchas vertientes derivadas de la metodología y por lo tanto, lo que todas estas vertientes o acercamientos tienen en común es que en primer lugar se definen aquellas entradas que están sujetas de variación, que yo preguntaría hoy en día, ¿qué cosa no está sujeta a variación en nuestras vidas? Pues yo diría que todo está sujeto a variación. Lo único que no está sujeto a variación es la muerte, ¿no? Pero hasta el momento, la fecha de muerte está sujeta a variación. Sabemos que es cierta, pero no sabemos cuándo. Entonces, yo los reto a que piensen en algo que no está sujeto a variación. Todo está sujeto a variación. Y la variación, pues, es implícita de riesgo. ¿Y por qué? Porque son sorpresas no deseadas o deseadas, que es otra cosa que quiero comentar. Los riesgos se deben de analizar desde ambos puntos de vista. Aquellos que nos pueden perjudicar, como aquellos que nos pueden resultar beneficiosos. Si ustedes se van a la guía del PMBOK, del PMI, pues van a notar que hace mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque es muy común que las empresas suelen solamente interesarse en cuantificar los riesgos de índole negativo. Incluso hay un estudio por ahí que hizo una persona ya en Wisconsin hace algunos años, donde a través de una encuesta logró llegar a este concepto de cuando una persona piensa en riesgos, lo único que piensa es factores que me pueden pegar, que me pueden perjudicar. Pero pues resulta que también puede haber otros eventos que son riesgosos para uno, pero que pueden ser beneficiosos para alguien más. Por ejemplo, si alguien, me tocaba el caso de un amigo que una vez salió a la calle a correr con su perro muy temprano, 5 de la mañana. A lo mejor para ustedes, a uno de ustedes es algo normal, pero para el resto de la población creo que 5 de la mañana salir a correr con el perro, pues a lo mejor no es algo de la jerga común. Se encontró un billete de una muy alta denominación. Hagan de cuenta que $100, vamos a ponerle, ¿no? Tirados en la calle. Y entonces una vez me comentó este asunto y me dice, oye, fíjate que el que madruga, Dios lo ayuda. Es un refrán que es muy conocido aquí en Latinoamérica, ¿no? Y yo le contesté a su vez, pues no por mucho madrugar amanece más temprano. Y me dice, bueno, pues ¿qué tiene que ver? Digo, pues piensa en la persona que perdió el billete antes que tú. ¿Qué tal si esa persona es alguien que se levantó a las 4 de la mañana y estaba corriendo y hizo que el billete apareciera porque se le cayó? Entonces, pues a él salió perjudicado. Entonces, y es exactamente el ejemplo que yo quiero llegar aquí. Los riesgos y las variaciones, pues deben de contemplarse todas, no nada más aquellas que tienen impacto negativo, sino también aquellas que pudieran tener un impacto positivo porque en la práctica van a hacer un análisis no sesgado. De otra manera, nuestro análisis pues se queda un poquito corto, ¿de acuerdo? Muy bien, el segundo punto en común que tienen estos acercamientos es que generan variables aleatorias de una serie de muestras. O sea, para cada entrada genera valores al azar. Si yo digo, mira, un tiempo posible puede andar entre 5 y 10 para una tarea, pues digo, una posibilidad es que sea, sí, 6 meses, por ejemplo. Otra posibilidad es que sean 7 meses. Otra que sean 7 meses y medio, ¿no? Se valen valores fraccionados para el tiempo. Y esto exactamente es a lo que se refiere con una distribución de probabilidad. Una función matemático-estadística que pueda permitir replicar con cierta frecuencia ciertos valores. Si no hay distinción entre ellos, pues todos deben tener la misma probabilidad. Pero en la práctica hay casos donde las variables toman ciertas determinadas preferencias. Y no nos hagamos tontos, lo hacemos incluso en nuestras propias vidas, ¿no? Si yo les pidiera a ustedes muy rápidamente, pero lo más rápido que pueda, genérenme valores entre dos límites, pero les doy muy poco tiempo, yo les podría demostrar que van a acabar cada uno de ustedes cargando valores hacia cierto lado, hacia el lado de los valores altos o los intermedios o los bajos, pero es difícil llevar la cuenta de cuántos ya repartí y por lo tanto van a acabar cargando los valores de algún lugar. Entonces, lo que hacen estas funciones de probabilidad es que sí efectivamente exista la carga, pero que la carga esté previamente identificada desde un principio.
si ustedes saben que un valor es más propenso a salir, digamos, en un proyecto, ¿verdad? Sea un costo o sea una duración, pues por supuesto que lo que yo quiero es que es al momento de hacer la replicación o simulación de escenarios, que exactamente es lo que hace la técnica, pues que salga más veces dentro de toda la muestra, ¿no? Sin importar de qué concretamente se traiga. Y bueno, una vez que nosotros hemos generado estas muestras aleatorias en el paso 2, nosotros generamos entonces reportes gráficos de las salidas de resultados, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles serían variables de salida en un proyecto? Por ejemplo, el costo total del proyecto. Esa es una variable de salida. Otra sería la fecha de terminación. Como generamos escenarios y, digamos, tenemos, no sé, 100 tareas y cada una de ellas está sujeta a cambiar en determinada magnitud, pues por supuesto que la fecha de terminación pues va a diferir en cada caso. Entonces, esto lógicamente es algo que nosotros queremos vertir. ¿Cómo lo vamos a vertir? Pues lo vamos a vertir en una gráfica, porque si lo vertimos en números, la gente se hace pelotas, ¿no? Como decimos en México, se hace bolas, ¿verdad? Se hace bolas. Entonces, no podría identificar o analizar adecuadamente los resultados. Dicen que una gráfica vale más que 1000 palabras. Ahora, la historia de este método, quiero decirles que no es nueva, que eso es lo más extraño del asunto. ¿Qué tiempo tenemos ya con las computadoras y somos todavía aún incapaces en muchas organizaciones de utilizar esta metodología? Que yo creo que es principalmente por desidia y miedo, ¿verdad? La técnica fue inventada por allá de 1930 por un italiano de nombre Enrico Fermi y fue, digamos, echada a andar en los años 40, particularmente la Segunda Guerra Mundial. Como es costumbre, ¿verdad? En nuestra sociedad, cuando vienen las guerras queremos usar todo nuestro ingenio, ¿verdad? Para afectar al enemigo. Donde incluso, curiosamente, esta teoría fue utilizada originalmente en leyes físicas, ¿verdad? Para la difusión, para modelar la difusión de neutrones. John von Neumann fue uno de los principales precursores y bueno, a final de cuentas esto pues recayó en que la ciencia pudiera adoptar esta metodología más adelante. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Hay muchas maneras de hacerlo. Hay software estadístico de diferente índole, pero el que voy a presentarles el día de hoy, que se denomina con el nombre de @risk, pues tiene digamos, una manera muy natural y simple de trabajar. Parte de la descripción de un proyecto a través de un modelo determinístico, y el modelo determinístico lo vamos a entender como aquel donde todo lo que existe está controlado o se asume que está controlado, y tanto duraciones como costos se establecen a partir de valores promedio. Entonces, a partir de eso, definimos nuestras variables de entrada en un modelito de cálculo con la finalidad de obtener salidas como la que les comenté, tales como costo total, o como pudiera ser, por ejemplo, fecha de terminación, o ambas, ¿no? O sea, no está peleado con que manejen muchas. A final de cuentas, como dice esta lámina, todas las variables de entrada y salida, pues se encuentran en celdas de Excel con ningún tipo de incertidumbre ni riesgo, ¿no? O sea, usualmente se obtiene de datos históricos, nuevamente, repito la palabra, promedio, ¿no? Y bueno, aquí tenemos lógicamente pues un ejemplo de muchos tipos de valoraciones que se pueden hacer, en el caso de la vida real. Volumen, precios, costos, ¿verdad? En análisis de flujo de caja, que en el caso de métricas de proyectos, por ejemplo, pues tendría que ver el cálculo de valor presente neto o tasa interna de retorno, cuando se trata de proyectos de inversión. No todos tienen que ser proyectos de calendario, ¿no? Entonces, hacia allá va. Y una vez que nosotros ya hicimos ese paso, ahora sí vamos a entrar con el software y vamos a reemplazar cada variable de entrada que originalmente tenía un valor promedio, lo vamos a reemplazar por una función de probabilidad, que son estas curvitas o gráficas que aparecen aquí en la parte de la izquierda, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez que nosotros hacemos esto, pues lo que hacemos que la computadora empiece a recalcular con los valores que provienen de estas distribuciones de probabilidad para que generen diferentes valores finales en las salidas que nosotros definamos. Por cierto, si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. Aquí creo que tienen la opción de levantar la mano en la aplicación. Yo estoy aquí al pendiente o incluso escribirme en el chat y con gusto puedo contestar cualquier duda que vaya surgiendo. ¿Les parece? Entonces, no tengan pena en hacerlo. Adelante, lo pueden hacer. Se vale que lo hagan. Entonces, siempre la pregunta que aquí surge es, ok, pero ¿cuántos escenarios calcular? Esa, la verdad, hay gente que muy irresponsablemente les dice, no, mira, con 100 escenarios. O otros podrían decirles, no, pues con 1000. Y alguien puede decir, no, pues porque no generas más, generas 50,000. ¿Quién tendrá la razón de todos ellos? Pues la verdad, hay una cosa que todos obviamente coinciden y que obviamente no lo va a negar aquí Alfredo, pues es el hecho de que mientras más escenarios generemos, pues mucho mejor será el resultado.
La razón es porque imagínense el universo de combinaciones que pueden tener los valores que se pueden generar de las variables de entrada. El número es infinito, ¿eh? Es infinito, sobre todo cuando son variables que tienen valores fraccionados como tiempo o costo, donde se manejan centavos de dólar, por ejemplo. Pues el número realmente es infinito. Entonces, dice, ¿cómo lidias con el infinito? ¿Quieres sacar una muestra de valores representativos? Tengo que generar valores bajos, otros no tan bajos, otros más o menos regulares, otros un poco más altos y otros muy altos, ¿no? Imagínense la complejidad con la que va a lidiar el software. Se tiene que encargar de esa responsabilidad. Pero si ustedes le dicen solamente genérate 100 escenarios, pues por muy bueno que sea el software, pues no va a poder dar una buena representación de todo ese universo. Que eso es exactamente lo que nosotros buscamos hacer. Y eso es lo que el software se va a encargar de hacer. Generar una muestra representativa para poder efectivamente generar resultados de salida. Sin embargo, regreso a la pregunta. En ningún momento he contestado cuánto es representativo. Y yo siempre la respuesta que hago es depende. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender de la complejidad del modelo, que por supuesto, mientras más variables tengo de entrada, pues mayor es el número de combinaciones que requiero yo hacer con estas variables. Y por lo tanto, pues la muestra tiene que aumentar de tamaño. Porque aunque no lo crean, lo que estamos a punto de realizar es estadística inferencial. A partir de muestreo estadístico, lo que hacemos es obtener muestras de los posibles resultados a los que nos podemos encontrar para poder, digamos, caracterizar las salidas, como se ven aquí a la derecha, de forma tal que ahora las salidas, en lugar de interpretarlas a partir de un número, vamos a ser capaces de interpretarlas a través de lo que se conocen como intervalos de confianza, ¿verdad? Es decir, cada número tiene asociado una probabilidad de ocurrencia, pero más aún, la simulación Monte Carlo lo que te dice es que cada intervalo de números tenga una cierta probabilidad de ser observada, de ser visualizada. Entonces, más que dar un número y una probabilidad en el resultado, se recomienda vete más a los intervalos. Los intervalos te van a proteger. Ahora, también no hay que ser exagerados, porque imagínense que yo les digo, no salgan en este momento a la calle y denme un intervalo del 100% de la temperatura que está fuera de sus casas, ¿no? Supongo que están transmitiendo desde sus casas o en donde se encuentren, ¿verdad? Pues si yo quiero un intervalo del 100%, pues yo fácilmente les puedo decir, afuera está haciendo una temperatura entre 0 y 50 grados. ¿Pero de qué me sirvió eso? Pues de nada. O sea, di información muy completa, pero también no di ninguna, digamos, información de utilidad. Entonces, por esta misma razón es que intervalos de 100% no existen. Es preferible dar un intervalo, no sé, de un 90%, en el cual se te salgan algunos casos que pudieran ocurrir, pero que te sea un intervalo no tan amplio, pero que tenga sentido para fines de poder ser interpretado en la realidad. ¿De acuerdo? Y bueno, pues acá tenemos nuevamente una gráfica, ¿no? Aplicando estas distribuciones de probabilidad a diferentes variables, ¿verdad? Las variables, por cierto, pueden ser manejadas de dos tipos, ya sea de tipo discreto, cuando los valores pueden tomar solamente valores enteros, como esta primera gráfica que aparece a la izquierda, ¿no? Donde puede ser que a lo mejor una variable es el número de personas o recursos asociados a una tarea, ¿no? Pues resulta que ese número, pues no puede ser 4, puede ser 5, pero no puede ser 4,5, ¿no? De modo que le corte 2 piernas a uno de ellos, ¿verdad? Y que ayude con las manos. No creo que así se vaya a contar. Entonces, ese caso sería un tipo de variable que podemos modelar. O la otra, como mencioné anteriormente, la variable relacionada con el tiempo, donde puede haber fracciones de tiempo, hora y media, hora 3/4, exactamente. Así exactamente es la cosa, ¿no? Y bueno, pues bueno, vamos ahora sí, sin dar mayor preámbulo, a mostrarles un poquito de cómo se hace. Este es el tipo de gráficas, por cierto, que yo les platicaba anteriormente, que van a resultar de un análisis de simulación Monte Carlo, donde la gráfica en rojo pues representa el histograma de frecuencias de los valores posibles de salida a partir de las variaciones de entrada. Donde ahora en lugar de decir, oye, el valor presente de este proyecto es de $5,000 o $100,000, ahora digo, mira, va a estar entre 0 y $6,230, con un 44% de confianza. Eso es diferente, ¿no? Así es como se hace la simulación. Y bueno, dentro de lo que es la selección de las distribuciones, pues aquí tenemos que usar toda la información que tengamos. Unas preguntas que se pueden hacer, por ejemplo, para determinar qué tipo de función de probabilidad debo de utilizar es si existe una norma en la industria que yo pueda replicar en mi caso. ¿Cuándo se verificó dicha norma por última vez?
Y en caso de que no exista norma, pues ¿qué datos históricos relevantes hay? Y pueden variar desde un mero simple rango hasta información estadística detallada de valores que se han ido observando, ¿de acuerdo? Nunca duden de obtener la ayuda de los expertos, ¿verdad? Para eso estamos gente como un servidor que les podemos ayudar, sin hacer comercial de esta situación, ¿verdad? O de Alfredo también, que también es un experto en el tema, y que podamos de alguna manera ayudarlos y canalizarlos en el lugar correcto. Entonces, vamos a verlo. En esta última versión del software que acaba de salir, voy a mostrar un pequeño proyecto, y repito, aunque no es mi intención necesariamente el terminarlo, porque pues, lógicamente el tiempo es un poco limitado, les quiero dar una idea de cómo funciona esto. Aquí este proyecto que está hecho totalmente en Excel, aclaro, es posible transformarlo en un proyecto que trabaje con otras aplicaciones como Microsoft Project, pero no me quise meter a ese detalle el día de hoy. En este en concreto tenemos un total de 6 tareas donde hay un costo mensual que se asume, ¿cierto? ¿Verdad? Para cada tarea de función de su duración. Y hay una cantidad de meses a completar que están ubicados en el renglón 29, como lo pueden ver en mi hoja. Estos números, ¿de dónde salieron? Otra vez, de valores promedio. Aquí, digamos, se nos da en este proyecto una información adicional que habla de que hay por ahí 2 metas. Una meta de 13 meses dentro del proyecto y otra final para el proyecto de terminarlo en 27 meses. Donde dependiendo de que yo termine a tiempo, puedo recibir 3 tipos de bonos. Un bono de $20,000 si acabo antes de la primera meta, en tiempo me refiero. O un segundo bono en caso de acabar todo el proyecto en 27 meses o antes. Y un bono adicional en caso de cumplir con las 2 metas. Entonces, usando este análisis determinístico, que es lo que acabo de realizar, resulta que todo pinta de maravilla. Fíjense, el tiempo, de acuerdo a los promedios, es que yo termino mi proyecto en su primera fase en tiempo, antes de los 13 meses, para ser exacto, en 12.9. La segunda meta, que es todo el proyecto, también en tiempo, en 25, y me llevo mis 3 bonos. Y obviamente esto pues, repercute en el costo del proyecto, lo disminuye a un total de $29,070. Entonces todos levantan las copas, se van a brindar y se van a celebrar a su casa y el proyecto que sigue, estamos listos para poderlo taclear. Sí, pero con lo que no contaban es de que pues, cada tarea resulta que puede tener una cierta variación. Y entonces cuando llegan con los especialistas de cada tarea, resulta que al preguntarles qué tan difícil o qué tan diferente puede ser cada valor, pues les dicen que sí, que efectivamente puede haber una variación importante en cada uno de ellos. Y entonces ustedes empiezan a preguntar, wow, y entonces esto qué implica que ya no vamos a tener el bono, ¿verdad? Pues esa es la pregunta que ustedes van a tener ahorita, ¿no? Por ejemplo, preguntas tales como en qué porcentaje de los casos nada más le va a tocar un bono, o a lo mejor le va a tocar 2, o a lo mejor le van a tocar 3, ¿de acuerdo? Entonces, pues es eso esencialmente. Así es como funciona esta situación. Entonces, vamos a empezar inicialmente por ver los elementos de la primera tarea, que es la tarea número 1, donde nos dicen que el número mínimo puede andar hasta tan bajo como en 6 meses, lo cual sería buenísimo para nosotros. Acabarlo antes sería lo mejor, pero también se puede prolongar hasta 9 y derivado de muchos factores en la práctica. Dices, Dios mío, ¿y qué hacemos ahora? Pues vamos a utilizar una función que pueda modelar con poquita información la información que tenemos acá. Entonces, lo que hacemos nosotros es decir, ¿qué función puede hacer esa modelación? Curiosamente, en la teoría de la estadística hay una función que es muy común en estos casos, que es cuando tienes lo menos de información posible, ¿verdad? Y se conoce como distribución uniforme. Y esta a veces hay que sacársela a regañadientes a la gente a través de los administradores de los proyectos, ¿verdad? Ellos insisten en que yo lo puedo acabar en 7 meses. Bueno, ok, está bien, pero imagínate un escenario, lo peor que pudiera pasar. Y entonces ya le empiezan uno a estirar prácticamente ese número, tan arriba o abajo como sea necesario. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a hacerlo, vamos a utilizar esta distribución. En el software, que se instala por ciento en Excel en la parte superior de la hoja, aparece acá las siglas de @risk, vamos a escoger este botón que se llama distribución y la opción de definición para escoger una función que sea aplicable aquí. Para este caso voy a utilizar la función uniforme que aparece en mi lista principal. Y pues es muy sencilla de utilizar. Yo nada más lo único que tengo que hacer es darle los valores de los parámetros, por ejemplo. Acá le puedo decir que el primer parámetro es 6, por ejemplo, y que el segundo parámetro pues es 9, como lo ven en pantalla. Y observarán que en ese momento el rectángulo se vuelve a pintar, indicándonos un rango posible de valores entre 6 y 9. ¿Qué implica?
que en la práctica cualquier valor entre esos dos puede ser candidato a ser muestrado, ¿verdad? Eso es particularmente lo que aquí vamos a observar, perdón. Y bueno, pues eso es para que lo tengamos aquí en consideración. También yo podría, por ejemplo, dar la referencia de las celdas. Si ya la tengo, por ejemplo, puedo decirle que las celdas están en función de las celdas, ¿cuáles son? La B14 y la otra celda sería la B22. Son, digamos, características del software que permiten seleccionar en Excel con la tecla de control dos celdas separadas, ¿verdad? Y ahora sí, si yo llego a cambiar estos valores, yo no tengo que cambiar la función, ya se quedó ahí. Cuando nosotros aceptamos este valor, lo que ustedes van a observar es que me aparece un valor aleatorio. 8.04. ¿Es un escenario posible? Sí. Claro que es un escenario posible. Es más, ¿cómo impacta en mi proyecto? Pues, ¿qué crees? ¿Pensabas que ibas a tener el primer bono? Pues, ¿qué crees? Ya no. Y también por eso, por ende, ya no se obtendría el tercer bono. Ese es un escenario malo, donde me tardé más de lo que yo esperaba. Si yo, por ejemplo, recalculo con F9 en mi teclado en Excel, resulta que otra vez me vuelve a salir un escenario arriba de 7, que era el que teníamos. Y nuevamente no le pegamos a los 3 bonos. Y lógicamente, fíjense, de alrededor de $30,000 que se iba el costo, se me duplicó. De hecho, más del doble, ¿no? Se fue a más del doble específicamente. Entonces, esas son las cosas de las que yo hablaba antes. Por esa razón, tenemos que más de la mitad del proyecto generalmente pues, se pasan efectivamente de los costos que tenían programados de manera inicial. Esa exactamente es la idea. Ahora, para ver en acción cómo se ve una gráfica de este tipo, vamos a definir a esta celda como una salida. Hay un botón que está en la parte superior izquierda, que es el botón de Output. Cuando le decimos definir una salida, acá le puedo decir que esta salida se va a llamar costo neto del proyecto. Vamos a ver qué pasa cuando yo quiero correr una simulación. Y para esto, voy a correr una simulación chiquitita de 100 escenarios nada más, que hace que no es recomendable, pero la voy a usar. Entonces, vamos a ver qué pasa. Cuando yo la corro, le digo aquí simular, en el botón de Simulate, vamos a ver qué es lo que nos arroja el resultado para esta salida. Y ya se fijaron. Pues sí, me arroja 3 resultados o 3 grupos de resultados muy alejados entre sí. Pues también, digamos, escogí muy pocos escenarios para poder dar una representatividad de lo que puede llegar a pasar. Sin embargo, si yo aumento el número de escenarios, por ejemplo, a 10,000, que van a decir, 10,000 se va a tardar muchísimo, pues resulta que no. La máquina, la verdad, puede generar millones de operaciones. Sí tiene 3 grupos, pero ya se dan cuenta como que los agrupa más, o sea, como que los abulta un poquito más. Tengo 3 escenarios aquí, posibles resultados, que son aquellos casos donde el costo se va por debajo de los $30,000, ¿verdad? Otro en el cual se va entre los 30,000 y los 77,500, y otro que está por arriba, ¿no? Ahí, digamos, puedo caracterizar 3 posibles resultados, ¿verdad? El muy malo que está a la izquierda, que sería el pesimista, digamos, el realista que pudiera estar aquí en medio, y el optimista, que está exactamente, de hecho sería al revés, perdón. El costo más bajo sería el optimista, aquí aclaro. El más alto aquí sería el pesimista. Y aquí tengo que pensar que, ojo, estos son costos, no son utilidades. Entonces hay que tomarlo aquí en consideración. Pero lógico, nada más estoy usando una variable. Y entonces nos tenemos que meter y considerar más variables pues, para hacer esto lo más realista posible. Por ejemplo, si me fijo en la siguiente tarea, en la tarea número 2, además de darme un valor mínimo, ¿qué creen? Que también me da un valor máximo. Y además me dice que no hay así como que una baja probabilidad de que ocurran los extremos, me dice pues como que no, sí son factibles de darse. Para estos casos, cuando la probabilidad es más o menos, digamos, no baja, en los valores extremos se utiliza una distribución conocida como distribución triangular. Y esa es la que vamos a usar en este caso. Fíjense, la voy a seleccionar. Voy a decirle aquí, por favor, define una distribución triangular cuando tengo 2 valores extremos, pero además tengo un valor más probable en medio de los dos. Este es el punto de partida, ¿eh? Si yo no tuviera el más probable, yo no podría utilizar esta función conocida como función triangular. Entonces vamos a ver que el pico exactamente está ubicado en este más probable. Vamos a hacer la misma técnica de hace rato. Voy a seleccionar las 3 celdas. Primera, presiono tecla de control, segunda y tercera. Y entonces me queda un triángulo, como ustedes lo ven aquí, donde el pico, pues es el conjunto de valores de mayor frecuencia. De hecho, particularmente el pico está ubicado exactamente en el valor de 6.9. Sin embargo, no significa que el 6.9 va a salir muchas veces, no. A lo que se refiere es que la vecindad de los números cercanos al 6.9, pues va a tener una probabilidad, pues digamos, nada despreciable, bastante alta, ¿no?
Ahí es donde está concentrado un buen porcentaje de la población. Entonces, me refiero de población de los valores que puede tomar. Si yo lo presiono, ahora resulta que cada vez que doy F9, ya no nada más estoy jugando con un valor, sino estoy jugando con dos. Fíjense nada más. Y aquí, al momento de correr 10,000 escenarios, pues ya otra vez la gráfica se empieza a conformar de una manera mucho más adecuada. ¿Qué tal? Así se puede ver. Otro caso, tarea número 3, me dan otra vez 3 valores de referencia, mínimo, máximo y más probable en medio. Pero me dicen que aquí hay una baja probabilidad de que se den los valores extremos. Es decir, sí hay cisnes negros, pero son bien, bien bajo que se lleguen a presentar. No implica que no se presenten, simplemente es muy baja la probabilidad de que se presenten. En este caso, la estadística recomienda utilizar otro tipo de distribución, que acuérdense de mí, se conoce como la función PERT-CPM. Beta-PERT, que exactamente viene, digamos, relacionado con la metodología de PERT-CPM en los proyectos, ¿verdad? Esta, sobre todo, con lo que es el método de la ruta crítica, de alguna forma, porque este es el tipo de distribución que se suele usar para estos casos. Entonces, vamos a trabajar con ella, con esta PERT, conocida como Beta-PERT, que tiene su influencia posterior en la metodología PERT-CPM y que curiosamente es de las preferidas en los proyectos. La razón es porque se dice que en gran mayoría de los proyectos realmente los cisnes negros pueden ocurrir, pero con muy pequeñísima probabilidad. Entonces, lo que voy a hacer es voy a seleccionar esta celda, me voy a meter aquí en la función y vamos a escoger esta PERT, ¿de acuerdo? Vamos a escoger efectivamente la PERT, aquí la buscamos en orden alfabético. Por cierto, el software tiene muchísimas distribuciones, como ustedes pueden ver, tiene más de 70. Y de hecho, da la opción de que si una no existe, ustedes puedan crear la propia, que eso es lo más importante de todo esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Pues lo que hacemos es nuevamente definir los parámetros. Definimos valor mínimo, que está acá, valor más probable, valor máximo, y al aceptar, vamos a dar OK y volvemos nuevamente a correr. Digamos, con la idea de que vayan viendo la diferencia en cada componente, cómo cambia el histograma en la práctica. ¿De acuerdo? Y ya lo vieron, miren, acá está, ya otra vez volvió a cambiar un poquito. Podemos irnos fijándonos en valores tales como la media, aunque nada más como referencia, no porque la vayamos a analizar como valor absoluto, ¿verdad? O en percentiles, por ejemplo, podemos ver que el percentil 95 de los costos anda sobre los, ¿cuántos? Anda alrededor de los $100,574, ¿no? Ese es el tipo de casos. Y así yo podría seguir, ¿eh? La verdad es de que voy tomando los datos y a partir de la información que yo tengo, yo voy construyendo y seleccionando funciones de probabilidad para replicarlas dentro del modelo. Así lo vemos. Pero antes de, digamos, atosigarlos con esto, voy a ver un caso donde, por ejemplo, podría tener datos históricos, como es el caso de la sexta tarea. En la sexta tarea, por ejemplo, lo que ocurre, pues es que ahí tenemos valores históricos de otros proyectos para esa tarea. Resulta que es una tarea como puede ser un trámite gubernamental, ¿no? Metí a sacar un permiso en el proyecto y pues quién sabe qué tiempo me conteste el gobierno. Y acá tengo los valores históricos, ¿verdad? En meses de cuánto tiempo tardó en el gobierno en contestar. Curiosamente, las cifras son muy dispersas entre sí, ¿se dan cuenta? Y pueden ser muchos factores, el personal que se quedó a cargo del documento, factores como vacaciones, otras cosas más, ¿no? Falta de personal, y le puedo meter, vaya, muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Yo también podría hacer lo mismo, decir, a ver, pues mira, sácate el valor mínimo de toda esta serie. Por ejemplo, me dice 4.87 meses, es el mejor de los casos. Puedo sacar también, por ejemplo, el valor máximo, ¿verdad? Y me da un valor de 7, o sea, sí hay mucha variación. Y podría sacar también el más probable, si es que existiera una moda, ¿verdad? Asociada a ella, donde me dice, no hay una moda, ni modo. Pues pareciera que con esto tendría que vivir. Pero la realidad es de que los datos tienen una información mucho más rica de la cual podríamos sacar ventaja. De hecho, por ejemplo, podríamos sacar un histograma, digamos, muy rápido de la información que tenemos aquí para todo este rango, en donde nos damos una idea de que, pues sí hay variabilidad, pero que pues hay un grupo de observaciones que se dan más frecuentemente alrededor del 6. O sea, el número 6 no es el número único, pero sí parece ser un número de referencia sobre el cual debería de girar el valor muestrado, ¿de acuerdo? Entonces, para esto hay herramientas que permiten ajustar
distribuciones, esto es comparar todas las funciones que tiene el software para determinar cuál es la más adecuada. Entonces, para esto, por ejemplo, hay una opción que se llama Fit en el software, donde yo escojo esta lista y le digo a la computadora, por favor, chécame todas las distribuciones de probabilidad y dime cuál es la mejor. La computadora hace un análisis muy somero de todas ellas para decirles, mira, de todas las que estoy analizando, pues esta es la que parece estar más acercada a la forma real de tus datos. ¿De acuerdo? El análisis puede ser llevado de manera detallada o general. Ahorita, por ejemplo, tenía puesta la opción más detallada, por eso ven que se está tardando. Ahorita la verdad es que se puede deshabilitar para que el análisis no tenga que ser tan detallado, porque esto obviamente nos quita un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero a final de cuentas va a darnos estadísticos adicionales como muestras de sangre, ¿no? Lo que esencialmente está haciendo es replicar cada distribución, hace como que, digamos, muestras gemelas para ver si alguna de ellas se parece a nuestros datos. A esto se le conoce bajo el nombre de bootstrapping, por cierto, ¿eh? El hacer muestreos posibles de cada distribución. Y bueno, pues al final nos dice, mira, aquí la que opera, todo parece ser que es la normal. Y entonces ya nada más yo le digo a la computadora, ¿sabes qué? No seas malito, pues ayúdame y escribe esa distribución dentro de la celda de entrada, ¿no? Y la computadora pues ya me da la función que está asociada a esos datos, como ustedes pueden observar. La verdad, fabuloso, fabuloso, fabuloso. Y ahora sí, ya una vez que yo lo corro, pues soy capaz de generar la simulación. Ahora, regresando al tema, ¿cuántos escenarios es recomendable generar? Pues el número de escenarios a generar, ya los dije, depende de la complejidad, cuántas salidas, cuántas entradidas y cuántas entradas, pero sobre todo cuántas entradas. Sin embargo, es posible a través de convergencia pedirle, por ejemplo, a un software como estos que en automático determine el número de escenarios a generar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a través de un criterio conocido como convergencia, donde lo que uno especifica, qué estadísticos quiere uno monitorear para lograr la convergencia de manera tal que cuando yo vaya sacando muestras, una vez que estos estadísticos ya no cambien en cierto porcentaje, pues que en ese momento la simulación se detenga. Es como aquel escultor que está haciendo, digamos, la piedad, ¿no? Ya le quedó prácticamente perfecta, ya no hay ninguna imperfección, puede seguir cincelando, pero ya no gana nada en cincelar más. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir lo que lo haga para la media y la desviación estándar con un error, digamos, de un 2%. Entonces, cuando yo le digo, por ejemplo, simula, ahora yo no sé de antemano cuántos escenarios van a salir porque va a depender enteramente, pues, de lo que la computadora descubra. Por ejemplo, aquí ya terminó y generó ¿cuántos? 4,900 escenarios. Dice, con esos es suficiente para lo que tú querías hacer. Pero tal vez si yo hubiera aumentado el nivel de precisión de 2% a un 1% de error, porque al final de cuentas eso es lo que hace esta opción, por supuesto que al momento de cambiar la precisión, pues va probablemente a cambiar el número de escenarios, ¿no? Fíjense, le pongo 1%, le digo simula de nuevo, y es probable que el número de escenarios que me sale en la pantallita que está abajo, esta ventanita que ustedes creo que pueden ver en la parte inferior que lleva la cuenta, ahí se van a dar cuenta que ya se pasó de los 4,900 escenarios hace rato. De hecho, te dice que al final resultaron siendo necesarios 19,300. Y solamente fue un punto porcentual. Y el número de escenarios que se tuvieron que simular fueron 4 veces más fuerte que lo que yo tenía originalmente. Entonces, ojo, esto es lo que significa, no hay reglas de 3. Puede ser que para lograr una ganancia marginal, yo tenga que generar muchos más escenarios. Entonces, recuerden esa palabra cuando alguien les diga cuántos escenarios a generar, pues van a tener que decir depende. Y obviamente la mejor, digamos, respuesta va a estar en función de la convergencia al nivel de error que ustedes deseen. ¿De acuerdo? Bueno, en estos últimos minutos voy a cerrar este modelo si nadie tiene ninguna pregunta. No sé si hay preguntas por ahí. Bueno, en estos últimos minutos, atendiendo por ahí un comentario que me había hecho por ahí Alfredo, una petición en particular que a mí había hecho, les voy a compartir de manera muy rápida un modelo en el que estuvimos trabajando en los últimos días. Es un modelo para medir, pues ahora sí que el nivel de contagio de un virus como el COVID-19. En este modelito lo que hacemos es modelar efectivamente, digamos, la diseminación de la enfermedad. Y lo que aquí buscamos, pues más que saber en qué momento se va a acabar, porque es lógico, sabemos que eso va a llevar mucho tiempo, ¿en qué momento cambia la tendencia en el número de contagios? O sea, en lugar de ser creciente, empieza a decrecer. Porque es donde ya se pueden empezar a relajar
las medidas de tipo gubernamental sobre la cuestión de la cuarentena, ¿no? Aquí todavía no sé en Ecuador, pero aquí en México hay muchas preguntas, ¿no? Sobre cuándo se va a acabar la cuarentena. Inicialmente nos dijeron hace como un mes, no, para terminando la Semana Santa, pues seguro que ya se terminó. ¿Y qué tal? Unas 2 semanas antes nos dijeron, no, va a ser hasta finales del mes de abril. Y esta semana nos informó el gobierno, no, ¿qué creen? Que se va hasta finales de mayo. Entonces no hay ninguna garantía de que se nos diga cuándo va a terminar. ¿Y de qué va a depender? Del momento en que empiece a decrecer, pues exactamente este número de contagios. Entonces el modelo que desarrollamos, que por cierto está por ahí publicado en LinkedIn, es un modelo exactamente que hace algo, obviamente con una población pequeña, será cuestión de adaptarlo para poblaciones más grandes, donde exactamente esto es lo que estamos modelando. ¿Qué tenemos como premisas? Lo que teníamos como premisas aquí, pues son para empezar, ¿cuántos infectados hay? ¿De qué tamaño es la población? ¿Cuántos encuentros tiene por día con personas sanas un infectado? Y lógicamente es una variable que otra vez, como ustedes lo pueden ver, pues tiene la distribución tipo PER. Un valor mínimo, un valor más probable, un valor máximo. Ahorita, por ejemplo, para 1000 personas, donde cada persona ve en promedio al día de 3 a 5 personas nuevas, o se las encuentra en la calle, ¿no? Pasa junto a ellas, ¿verdad? Y disemina el virus. Digamos, así es como está el modelo calculado. Asumimos que la probabilidad de contagio, una vez de que tienes encuentro con una de estas personas, es del 10%, o sea, bajita, ¿verdad? Y también estamos asumiendo que el tiempo de recuperación es de 14 días. ¿Qué más consideramos en el modelo? Que, bueno, obviamente la gente que se contagia, pues lógicamente habrá alguna que se tenga que ir al hospital. El porcentaje de hospitalizados va de entre un 10 a un 20%, y que la probabilidad de muerte de una persona contagiada que está en el hospital anda entre el 1 y el 8%. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, en una hojita, exactamente lo que vamos monitoreando día por día, pues es lo siguiente, ¿no? ¿Cuántas personas van siendo expuestas y cuántas van siendo infectadas? Esta es la parte más difícil del modelo, porque aquí se da un fenómeno que en estadística y probabilidad se conoce como convolución. Porque cada persona puede encontrarse con una cantidad diferente de personas, pero a la vez de cada una de ellas habrá una cantidad diferente de infectados. Dices, Dios mío, imagínense la complejidad para hacer esto. Pues resulta que en 2 columnas el software, sin entrar en materia de explicar la función, es exactamente lo que viene a hacer. De forma tal que nosotros llevamos una cuenta de la cantidad acumulada de personas, en este caso, tanto con síntomas menores como con síntomas mayores que van al hospital. Y desafortunadamente, bueno, pues también tenemos que contabilizar las muertes. ¿De acuerdo? En cada paso se va contabilizando cuántas personas se recuperan y los días de recuperación, ¿verdad? Y por supuesto, el día de recuperación particularmente, y por supuesto, en qué momento se infecta más gente, ¿no? ¿Cuál es el total de gente infectada que aparece aquí en la columna E? ¿Qué es lo que nos interesaba en este modelo? Repito, no me está interesando tanto llegar aquí al final. O sea, me interesa ver en qué momento ya las medidas logran que cambie la tendencia, ¿no? Eso es lo que nos preocupa. ¿De acuerdo? Porque repito, si me voy al final, pues sí puedo tardar muchísimo tiempo en hacerlo. Y es este punto que estamos haciendo aquí, que se llama punto de cambio en la dirección de la tendencia, de una tendencia ascendente en la curva a una tendencia descendente. Y esta es una función también algo difícil porque pues lo que tiene que hacerse es comparar, digamos, medias móviles. Yo lo que utilicé fueron medias móviles de 3 puntos. En el momento en que una media móvil de 3 puntos bajara, en ese momento podría yo decir que se ha logrado el cambio o revertir en este caso la tendencia en la gráfica. Entonces, por ejemplo, estas celdas que están de color azul, como lo vimos anteriormente, pues lo que representan son casos específicos, ¿no? Son variables aleatorias. Si presionamos F9 varias veces, van a ver cómo la gráfica cambia arriba, se puede desplazar a la izquierda o a la derecha, y también los números en cada caso se van expandiendo. Entonces, aquí el detalle es, pues el reto en este tipo de modelos es hacerlo flexible para que si hay más o menos infectados, pues lógicamente el número de días que se van requiriendo se vaya moviendo también. La verdad sí nos llevó un poquito de tiempo hacerlo, y bueno, por ahí se nos ocurrió publicarlo en LinkedIn y ya por ahí me hizo contacto conmigo la gente de marketing porque le llamó la atención. Creo que lo van a publicar próximamente. Y bueno, de todas maneras, Alfredo, si lo necesitas, con mucho gusto yo te lo comparto, o si después tus colegas, alumnos lo quieren ver, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, pues igualmente como lo hicimos antes, tengo que poner a correr el modelo. Le puedo dar modo automático, en este caso,
Puedo escoger, por ejemplo, igual estabilizar con un nivel de convergencia, digamos, de un 2%. Voy a estabilizar en función de la media y de la desviación estándar. Y vamos a ver qué gráfica me sale cuando simulo. Vamos a ver cuántos escenarios son necesarios generar para llevar a cabo esta tarea, ¿no? Ahí vamos corriendo ya. ¿De acuerdo? Y ahí va, y ahí va, y ahí va. Bueno, ¿por qué se tarda más? Ustedes notarán que si ven el número de escenarios acá, se tarda más, ¿verdad? Aquí me aparece un triangulito que me dice, oye, puedes usar más de un procesador para que corra esto más rápido. Resulta que el software permite el uso de más de un CPU. Voy a pararlo y dado que tengo la recomendación, le voy a decir, ay, pues perfecto, voy a usar a más cerebritos en el juego, ¿no? Voy a activar la opción de más CPUs y le voy a indicar que quiero usar 4 CPUs. Y entonces, una vez que yo lo corro, ahora sí, pasa por un proceso de preparación, pero ahí voy a poder ver que están los 4 CPUs de mi computadora. El CPU maestro y los CPUs alternos, cada uno repartiéndose por la tarea titánica. La verdad es que es titánico hacer esto, créanmelo, hacer a mano un escenario, prácticamente hasta que el último se cure, ni les cuento cuánto tiempo se tardaría, pero gracias al poder de la computadora, pues esto es realmente una maravilla, ¿no? No sé si en lo que esto corre alguien quiere hacer alguna pregunta, ya sea en el micrófono o en el chat, por favor, o Alfredo, si quieras hacer algún comentario de todo esto, yo los invito a participar de todo esto, ¿no? Estimados, ¿tienen alguna pregunta para Raúl? Sandra justamente había consultado sobre el nivel de confianza, si lo puedes ajustar. Creo que si le podrían como que explicar esa partecita, sería bueno. Claro, lo que pasa es que hay un detalle, bueno que pones el punto. El promedio que tú sacas en cada escenario no es el promedio real de toda la población. ¿Qué sería toda la población? Pues todo el conjunto infinito de escenarios que puedes tener. Entonces, utilizando el teorema del límite central, hay un teoremita por ahí que se utiliza para las medias. Curiosamente, puede aproximarse el promedio a una distribución normal. Por lo tanto, del promedio que da la muestra, lo que se hace se ajusta con un factor que está en función de ese nivel de confianza de la curva normal. Por ejemplo, el factor se le llama factor Z. Si no mal recuerdo, a un nivel del 95%, ese factor es algo así como 1.96. Y lo que se hace, se ajusta a la media para reflejar más el hecho de que ese resultado no es un resultado 100% certero, porque proviene al final de cuentas de una muestra. Entonces tengo que ajustarlo. Y a lo mejor si la media me daba, no sé, si me daba, digamos, 25, pues realmente a nivel de la población, pues a lo mejor eso debe andar más bien entre un 24,5 y un 25,5, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ya a nivel de intervalo, exactamente hace la comparación de la media para determinar en qué momento en el intervalo ya nos está moviendo más allá de un 2% como lo estábamos platicando. Y claro que lo puedes ajustar. ¿Cuál es el único pequeño detalle? Que al ajustarlo, pues muy probablemente te tardes más. O sea, todo eso impacta. El margen de la desviación que pudieras tener con la media y específicamente el nivel de confianza que tú le quieras poner. Pero mira, ya acabó. ¿Cuántos escenarios corrió? Un total de 4,900 escenarios. Y se tardó un buen, ¿eh? Y además con 4 CPUs, o sea que entre 4 echándole bola, se tardaron. ¿Qué cosa te dice aquí? Bueno, esto te está diciendo diferentes escenarios y sus frecuencias. Por ejemplo, en el caso del que tiene el pico más alto, que exactamente es el que está en 25 días, te diría que con una probabilidad de aproximadamente 20%, tú deberías estar cambiando o revirtiendo de un escenario creciente en contagios a un escenario decreciente en contagios. O sea, para una población tan chiquita como 1,000 personas iniciales, imagínate. O sea, y tomó ¿cuánto? Casi un mes. O sea, tomó, échale, ponle 25 días. O lógico que si quieres estar más seguro, pues me voy más a la izquierda, que exactamente es por eso te decía que los intervalos tienen su origen, más callar que la media. Realmente, si quisieras estar seguro en un 95% de los casos, voy a ponerle acá 5% el límite superior, pues deberían ser 30 días. O sea, digamos, ciérralo a un mes, porque depende del día, si el mes si termina en 31 o en 30 días, ¿no? Digamos que en el 95% de los casos, que sería la gran mayoría, en 30 días tú estarías exactamente en condiciones de
ya a tomar unas medidas diferentes por el cambio en la tendencia en el contagio. Eso es lo que te está diciendo. Así lo estamos viendo. Y bueno, pues lógico que habría que hacer si yo quisiera usar una población como la de Ecuador, pues cambiar esta cifra y por supuesto, pues cambiar esas estadísticas. Todas estas, pues van a hacer que todo cambie, ¿eh? Y obviamente el estudio se tendría que estar renovando diariamente porque, por ejemplo, aquí en México, nada más terminaron las semanas de Semana Santa de vacaciones, que son 2, y la gente otra vez está empezando a salir a las calles. El gobierno ya les dijo, por favor, señores, guárdense en sus casas, la cosa va bien, pero por favor regresen. Y la gente como si nada. Entonces, esto cambia, por supuesto, estas estadísticas de contagio y las probabilidades que vienen abajo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y esto qué va a afectar? Pues que la curva, en lugar de que dure 30 días, pues termine en que la gente se tenga que resguardar por mucho más tiempo. Y ya sea por la mala, como en Colombia, ¿no? Donde si te ven en la calle y no tienes el permiso, pues a la cárcel, nada de que multas, a la cárcel. Aquí lo más lejos que hemos llegado ya es el uso obligatorio de cubrebocas, pero no hay nadie que te diga, si sales y te ven en la calle te van a hacer algo. Todavía no llegamos a ese extremo. No sé qué esté pasando ya en Ecuador, pero bueno, aquí la verdad es que nos llegan noticias tan tristes sobre lo que ocurre en Guayaquil que yo no me quiero imaginar lo que pudiera estar haciendo el gobierno para someter en este caso a la gente. La verdad es de que lo que a veces puede pasar es que la gente no está educada y pues ni modo, la única forma es hacerla por la fuerza. Dicen que es una medicina muy amarga que hay que tomarse, pero pues hay que tomársela, si no, ¿cómo te quieres componer, no? Por lo menos mientras no haya una cura, que ese es el gran problema que hoy vivimos. Y bueno, pues con esto termino yo mi presentación, no los quiero agobiar más al respecto. La verdad, muchísimas gracias por la invitación, Alfredo. Espero que esto les haya dado una idea de lo que se hace de forma general de análisis de riesgos. Repito, es meramente una introducción y un par de aplicaciones para que ustedes pues se animen a que tarde que temprano le puedan entrar al tema y obviamente con la profundidad que esto pues amerita, ¿no? ¿De acuerdo? Y ese es el asunto. ¿Cómo la ven? ¿Algún comentario, pregunta? Raúl, la verdad que sí. A ver, hay una pregunta, déjenme ver. Sandra dice, ¿cómo podemos profundizar en este tipo de análisis? ¿Hay algún curso de tipo online, algún video, algún recurso? Sí, mira, hay cursos que se dan en línea. Si quieres después, incluso yo podría platicar con Alfredo al respecto. Yo también doy esos cursos. Entonces, si hubiera gente interesada en tomarlos, pues con muchísimo gusto, pues lo podemos canalizar con Alfredo. De hecho, a eso nos dedicamos exactamente a dar cursos en esta área. Y bueno, pues podríamos, digamos, diseñar un curso, digamos, ajustado a sus necesidades individuales. Si ustedes estuvieran interesados, comuníquese con Alfredo y lo organizamos. Y ya, digamos, nos hacemos pelotas, ahí vemos la cuestión de los costos, ¿no? Que la verdad, Claro. digo, no son onerosos para este tipo de casos. Hay también muchos videos en línea que ustedes pueden acudir. Las dos opciones existen. En YouTube pueden ustedes buscar @risk-para-project y ahí les va a dar infinidad de videos. Pero si quieren un curso de preparación, con gusto, yo como su servidor me pongo a sus órdenes. Y por supuesto, pueden manifestar esa inquietud si están interesados y con Alfredo y con mucho gusto, si gustas, Alfredo, comentármela, con gusto yo puedo de alguna forma ponerme en contacto con ellos, ¿no? Claro que sí, no hay ningún problema. Cristian dice, ¿qué tan fácil es obtener la información fidedigna para poder actualizar la simulación? Es complicadísimo. Es lo más complicado que hay. Y acuérdate que aquí se cumple el dicho de garbage in, garbage out, ¿no? Si metes basura al modelo, no importa qué tan padre y bueno te haya quedado, lo que vas a obtener es eso, basura. Eso es lo que vas a obtener. Eso exactamente es lo que vas a obtener. Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues, efectivamente, mucho trabajo de campo. Por ejemplo, en esta situación particular, pues es ir a los hospitales y que la gente te diga, ¿no? Cuántos ingresaron y cuántos salieron curados, ¿no? Y cuántos se murieron. Y hacer, ahora sí que tablas de supervivencia que son posible hacerlas para este tipo de modelos. Se requiere mucho trabajo, tanto trabajo que, por ejemplo, un solo estudio de estos bien podría ser merecedor de una tesis ya de maestría y que ni se diga qué tipo doctoral, dependiendo de qué tan detallado quieras hacerlo, ¿eh? Entonces, la verdad, se puede cobrar también muy bien, claro, se cobra muy bien, pero obviamente tienes que tener ahí un grupo de gente dedicada simplemente a extraer información y que además sea información de tipo confiable. Eso es lo más importante, ¿no? Muy bien. ¿Alguna Muy, otra más?
Wimper tiene bueno, un comentario, creo que dice, una de las limitantes para la aplicación de gestión de riesgos serían los costos que estos conllevan en su aplicación y la probabilidad de que se den los riesgos identificados. Sí, claro, siempre esto va a estar de por medio, ¿no? El costo tiene más que ver en las ganas de que la gente que quiera llevar a cabo la metodología, que a veces el costo tanto de obtener la información. Créeme que los costos se ven sumamente superados por los beneficios. Y si entramos a una política de cuidar los centavos y desperdiciar los dólares o los cientos de dólares, pues la verdad no llegamos a ningún lado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿puede poner el ejercicio? Sí lo podría hacer, pero no ahorita y te voy a decir por qué. Porque mi base de datos solamente la tengo calculado hasta el renglón 71. Entonces tendría que ajustar el modelo para que llegara a una población. Mientras más grande la población, pues más te vas a tardar. Porque imagínate cuántos más están contagiando simultáneamente a todo el resto de la población sana, ¿no? Sí es posible ajustarlo, pero no ahorita. Desafortunadamente no. Y yo sí lo hice muy claro cuando compartí el modelo en las redes. No era tampoco mi intención de servir como modelo predictivo. Ahorita no por el momento, porque, ojo, pues estas estadísticas yo las son las que he tomado de la televisión. Y sabes que la televisión puede ser muy engañosa. Además de que también puede ser mejorado para aquellas personas que se mandan a su casa a descansar, porque el número de personas a las que estarían expuestas, digamos, estas personas enfermas, cambiaría o bajaría dramáticamente. Entonces, siempre hay oportunidad de mejorarse, ¿eh? Entonces, por esa razón, repito, esto es simplemente un ejemplo meramente ilustrativo de la capacidad de simulación Monte Carlo para medir una cosa de estos, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿a qué tipo de proyectos se podría aplicar este modelo? Bueno, este es más bien un modelo de tipo médico, ¿no? Es para un modelo tipo gubernamental. El otro es aplicado pues para cualquier tipo de modelo que tengas costos y duraciones, o sea, realmente puede ser cualquiera. Que lógico, pues tendrías tú que actualizarlo y modificarlo, porque las relaciones de dependencia entre tareas predecesoras y sucesoras, pues esa es una en particular, ¿no? Pero eso es lo que hace Project, que eso ya no lo mostré el día de hoy, que eso se podría enseñar en un taller si a ustedes les interesara, ¿no? Donde todo lo hacemos en Project y de ahí ya lo migramos a Excel con @risk, que se hace la migración muy fácil, y ya el análisis se hace y toda la relación de dependencia se hace por Project. Ustedes no se tienen que preocupar en lo más mínimo de eso. ¿De acuerdo? Creo que esas son las preguntas. Y me dice por ahí Blanca Santos, creo que se necesitan más datos, no solo la cantidad de habitantes. Sí, claro. O sea, se necesita esto que está acá. O sea, esto es lo que yo necesito. El hecho de que yo le ponga 17 millones, no va a cambiar mucho las cosas. Necesito, o sea, va a cambiar la gráfica, pero no te va a dar respuestas para tu país porque estos datos son diferentes en tu país. Así como estamos viendo las gráficas hoy en día en las noticias, ¿no? Que comparan por país. ¿Cómo van los contagios en Brasil después de 20 y tantos días? No, pues en tantos. ¿Cómo van los contagios en México? No, pues van abajo. ¿Cómo van en Ecuador? No, pues van más arriba, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Entonces, ojo, los supuestos no lo son todo, pero son una parte importante del modelo para que los resultados sean completamente confiables. ¿De acuerdo? Y bueno, creo que no hay más preguntas, Alfredo. Te agradezco mucho tu atención y pues le pongo a tus órdenes si algo más se requiere de mi parte, ¿sale? Sí, Raúl, solamente yo tengo una más que todo para que ellos vean la practicidad y la importancia que toman estos análisis en otras compañías de las que tú has asesorado. En tu práctica, o sea, ¿qué compañías son las que las lleva a hacer este análisis y que realmente pues podría citar ahí algún ejemplo, no sé, de Estados Unidos o de algún país de Europa que tú has estado asesorando, de cómo lo han hecho y cómo les ha ayudado? No, obviamente me ha tocado trabajar con gente de Inglaterra, por ejemplo, que esto, el detalle es de que allá la mentalidad es otra. Allá están años luz de distancia de nosotros, los latinoamericanos, nos incluimos en México igual. Están, vaya, hasta digamos, el profesionista menos relacionado con el área cuantitativa sabe lo que es esto. Entonces él ya llega directamente, te digo, mira, tengo este proyecto, necesito analizar los riesgos, esta es la información que tengo, ayúdame, ¿no? Pero ya te da todo desmenuzado, o sea, así se puede trabajar riquísimo, ¿no? O sea, no estás en ceros. Tienen ya la información y la tienen preparada, ya nada más te llaman como experto, en este caso como consultor, para que les ayudes a construir el modelo, pero la información ya te la aplanaron, ya te la suavizaron. Entonces, ya digamos, cualquier resultado que saques, pues sí resulta ser muy confiable. Entonces, esa es la diferencia aquí. Aquí nos cuesta por esta pregunta que alguien me hizo hace rato, ¿no? ¿Qué tan caro va a salir a hacer esto? Y en el momento en que empiezan a pensar en el costo, sin darles ningún valor, ya casi sabes cuál va a ser la respuesta, cualquiera que sea el costo que les des.
Claro, a menos que les digas que es gratis, bueno, os va a decir, pues hazlo, ¿verdad? Pero a veces el problema no está en la respuesta, sino en hacer la pregunta correcta, ¿de acuerdo? Entonces, sí, efectivamente, así es como se tiene que manejar esto, ¿de acuerdo? Pues muy bien, Alfredo, no sé si hay algo más por allá. No, Raúl, la verdad que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. La verdad que muy valioso todo lo que ellos han aprendido, lo práctico que esto puede ser para poder llevarlo justamente a la realidad que actualmente estamos viviendo todos los países del mundo, ¿no? Y cómo esto también se los puede aplicar en sus efectos en los proyectos. Yo les pediría pues a todos los alumnos que se pueden desactivar su micrófono para poder darle un fuerte aplauso a Raúl desde acá, desde Ecuador, y agradecerle pues, por el apoyo que realmente nos ha brindado el día de hoy. ¿Sí? Así que un aplauso, por favor. Pues muchísimas gracias. Pero bueno, estamos ahí a sus órdenes. Manténganse en casa, ¿no? Manténganse en casa y les mando un cordial saludo y un abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y ojalá esta pandemia pase pronto, que es lo que más necesitamos. Hasta pronto, Alfredo. Cuídate mucho también tú. Igualmente, apreciado Raúl, cuídate mucho. Bendiciones. Bendiciones. Bye bye. Bye. Listo, pues chicos, entonces pueden, justamente ya el día de hoy acabó la clase, vayan a servirse pues su almuerzo y no olviden, ¿no? Los entregables los tenemos hasta las 11 de la noche. Sí, un poquito más creo que está 2:50, así que para que puedan estar tranquilos, más tarde si quieren coordinan, se reúnen, si es que aún no lo ha terminado, si no, pues tranquilamente ya pueden preparar pues todo para el día de mañana, ¿ya? Así que cuídense y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Alfredo. Chao. Gracias, chao, chao. Gracias.